iniciar esta mesa redonda en la que nos acompañan dos expertos de las más altas calidades en materia económica y sobre todo de libre competencia en economía de competencia. Contamos con la presencia de Ana Merino, que es directora de Economics en PwC, en Pricewaterhouse. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y doctora en Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Ha ocupado varios cargos altos en distintas entidades, tanto del sector privado como del sector público. Entre esas, ha trabajado en Nera Economic Consulting. Adicionalmente, fue economista jefe de la Autoridad Catalana de la Competencia y durante más de 15 años pues, se ha convertido en una experta muy reconocida en materia de competencia, regulación y economía digital. Tiene una participación muy activa también en la academia. Por otra parte, nos acompaña Miguel de Quinto, a quien muchos de ustedes conocen de su paso por Colombia hoy en día en España. Miguel es licenciado en Economía de la Universidad de Barcelona y tiene un máster en el Barcelona Graduate School of Economics. Adicionalmente, pues ha dedicado su vida profesional a asuntos de análisis microeconómico y análisis económico en general en materia de competencia y regulación. Ha trabajado, entre otras, en la Superintendencia de Industria y Comercio, Baker y McKenzie, etcétera. Ambos hoy en día prestan o son consultores en materia económica y de libre competencia, y prestan servicios de peritazgo, etcétera, expertos, por supuesto, en las particularidades del derecho de la competencia europeo, y hoy nos acompañan para conversar un poco sobre los criterios que se tienen en cuenta en otra jurisdicción, como es la Unión Europea, España, al momento de analizar e imponer las sanciones por prácticas restrictivas de la competencia en esas jurisdicciones. De manera que Ana y Miguel, les doy las gracias por acompañarnos. Para la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia es un gusto contar con su presencia en este tema tan importante, entre otras, porque hace unos semanas, meses, como ustedes conocen, en Colombia, pues se modificó el régimen sancionatorio por prácticas restrictivas de la competencia. Yo creo que ahí hay, pues, digamos, una buena tela por cortar en materia de desarrollo por parte de la autoridad y muchas cosas por hacer y entender, por lo cual, pues, la charla de ustedes es bastante oportuna. Nos acompaña en la audiencia pues, funcionarios de la superintendencia, practicantes muy relevantes y académicos muy relevantes, de manera que, de nuevo, muchas gracias y la audiencia es de ustedes. Bueno, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, gracias a ti, Felipe, y gracias a todos los que han hecho posible esta sesión, por la invitación. Entonces, bueno, como venía diciendo Felipe, eh, hemos visto que este cambio del esquema sancionatorio en Colombia, pues ha podido causar un poquito de desasosiego quizá en el ramo. Entonces, desde aquí, desde España, hemos visto que es posible aportar un poquito o un punto de referencia, digamos, para ver cómo se imponen las multas aquí en la Unión Europea y en España, y para que sirva quizá o para proponer unas referencias para cómo se podrían imponer multas en Colombia a partir de ahora con el nuevo esquema que hay en Colombia, ¿no? Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Listo. Entiendo que se me está viendo la Estás pantalla. en mute, Ana, creo que querías decir algo. Ah, del teléfono. No te preocupes, si quieres seguimos Sí. con... Ah, Hola. ya. Ahí, Sí. ahora. Vale.
No, solamente antes de que Miguel empiece con la presentación, yo también quería dar las gracias a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, a Felipe y a Claudia por la invitación. Y bueno, ¿no? Yo creo que antes de empezar con el documento que hemos preparado, a Miguel y yo con mucho cariño, sí que creo que vale la pena, ¿no? Como veis aquí en nuestra portada, los dos somos economistas, somos unos atrevidos y unos valientes, ¿no? Intentando hablar de un tema tan jurídico como son las sanciones en un entorno, ¿no?, tan jurídico como el que tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, creo que sí que es importante decir, ¿no?, desde un inicio, que ya nos perdonaréis si en algún momento cometemos algún error jurídico, ¿no? No nos lo tengáis en cuenta, no solamente somos economistas, sino que seguramente a veces, ¿no?, el lenguaje que podemos utilizar desde España puede ser distinto al vuestro, por lo tanto, disculparnos de antemano, ¿no? Y también aquí son la 1 de la madrugada y Miguel y yo llevamos rato con largas conversaciones para mantenernos despiertos, ¿eh? O sea que esperamos estar a la altura de las circunstancias. Sí. Gracias, De Ana. acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues entonces, sin más dilación, empezamos con la presentación. Bueno, aquí tenemos el índice. Primero vamos a repasar el nuevo esquema de sanciones que hay en Colombia desde enero, si no estoy mal, desde enero. Eso lo voy a hacer yo. Luego Ana va a repasar un poco la teoría económica que hay detrás de la imposición de multas en el derecho a la competencia y cómo se logra la disuasión y la proporcionalidad de las multas. Luego repasaremos cuál es el método de cuantificación de las sanciones en Europa y en España. Yo me encargaré de la Unión Europea y Ana se encargará de la parte de España. Y luego, pues, hemos destilado unas lecciones o recomendaciones o aprendizajes que podrían ser de utilidad para Colombia, ¿no? Con base en lo que trae la ley nueva. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a repasar, para poner un poquito de ancla al tema, vamos a repasar el nuevo esquema de sanciones de competencia en Colombia, que entiendo que la mayoría, si no todos los componentes de la audiencia ya lo tienen muy por la mano, ya lo tienen sabido, pero bueno, pues igualmente para poner este punto de referencia, vamos a repasarlo rápidamente. La nueva ley, la ley 2195 de 2022, trae modificaciones tanto al esquema de sanciones como al sistema de clemencia, al Leniency Program in English. Bueno, tenemos que la ley anterior en cuanto a clemencia, la ley anterior pues estableció, la ley de 2009 estableció ya este programa de clemencia, eh, estableció pues que el programa de clemencia podría aportar la exoneración total o parcial de la multa a ser impuesta bueno, y habría la posibilidad a conceder esta clemencia a personas jurídicas, a personas naturales, eh, y etcétera, ¿no? Lo que trae de nuevo la ley 2195 de 2022 es tres elementos adicionales, y es que se reserva la identidad del beneficiario, se reserva el proceso de negociación de beneficios, ¿sí? Se hace la reserva del proceso de negociación de beneficios y los beneficiarios no responderán solidariamente por los daños causados en virtud de la conducta anticompetitiva, es decir, responderán proporcionalmente solamente, que eso era un tema que no estaba contemplado en la norma en la 1340 de 2009. Y sobre el esquema de sanciones, tenemos que en la ley 1340 de 2009 teníamos que la ley solamente contemplaba dos parámetros o dos topes, digamos, para la multa,
a imponer por violaciones del derecho a la competencia, que eran los 100.000 salarios mínimos y el 150% de la utilidad derivada de la conducta. Y también importante, esta multa, según lo que decía la norma o lo que decía el título del artículo, que esto siempre ha causado discusión, era una multa que solamente se podía imponer a personas jurídicas, ¿no? Bueno, también el artículo preveía 7 criterios de dosificación, ¿sí? Entre los cuales está el impacto de la conducta de mercado, la dimensión del mercado, beneficio obtenido del infractor, etcétera, etcétera. Y se observaban 3 agravantes y una posibilidad de atenuante. En cambio, la ley nueva, la ley de este año, tenemos que hay nuevos parámetros para calcular este máximo de la multa a imponer, ¿sí? Y tenemos que lo vamos a revisar un poquito con más detalle a continuación. Y tenemos 5 criterios para graduar la sanción y ahora tenemos 4 agravantes más una posibilidad de atenuante, ¿sí? Bueno, ¿y a qué se le ponen multas en Colombia? Que se entiende como conductas eh, que ameriten la imposición de multas? Pues bueno, tenemos el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que es, como digo yo, por donde entra todo, ¿no? Si quebrantas cualquier norma de competencia, quebrantas la norma de competencia y además este artículo, ¿sí? Este siempre eh, viene agregado, digamos. Eh, y también el artículo perdón, el nuevo esquema sancionatorio del 2022, de este año, también observa que se pueden imponer multas a la omisión de acatar en debida forma las órdenes, instrucciones que imparta la SIC, obstrucción de las actuaciones administrativas de la SIC, y luego también el incumplimiento de las obligaciones de informar de operaciones de concentración, de integración empresarial, y las obligaciones derivadas de la aprobación bajo condicionamientos de una integración, o de la terminación, o sea, de las garantías, de las derivadas de las garantías para terminar una investigación, ¿sí? Entonces, esto es lo que origina, digamos, lo que causa que te puedan poner una multa por violación de derecho a la competencia, básicamente, a grandes rasgos. Bueno, ahora ya sí que nos metemos en cuáles son los nuevos parámetros cuantitativos de el máximo de la multa, ¿sí? Tenemos tres parámetros nuevos, ¿sí? Nuevos, o totalmente nuevos, digamos. Em, Tenemos que el importe máximo de la multa puede ser hasta el 20% de los ingresos obtenidos por la sancionada en el año anterior, hasta el 20% del patrimonio del infractor en el año fiscal anterior, ¿sí? Puede ser, como venía siendo hasta ahora, los 100.000 salarios mínimos. También puede ser el valor del contrato estatal en casos de bid rigging, ¿sí? En cuyo caso tiene que ser, o sea, ese máximo se queda establecido en el 30% del valor de ese contrato. Y las utilidades percibidas por el infractor. Antes, en la norma anterior del 2009, teníamos que ese tope máximo estaba establecido en 150%, ahora es el doble, ahora es el 300%. Entonces tenemos que hay 3, digamos, criterios para fijar el máximo de la multa nuevos, ¿sí? Que son el primero, el segundo y el cuarto. Luego tenemos el de los 100.000 salarios mínimos, que era el mismo que teníamos desde 2009. eh, y el de las utilidades percibidas por el infractor, que se duplica, ¿no?
De estos 5, básicamente se cogería el que fuera el más alto de los 5 como la multa máxima que se puede imponer a un infractor de una norma de competencia. ¿Sí? Luego aquí a la derecha tenemos los criterios de graduación de la multa en 2009, que tenemos siete criterios, entre los cuales tenemos el impacto de la conducta en el mercado, la dimensión del mercado afectado, el beneficio obtenido por el infractor, el grado de participación del infractor en la conducta procesal de los investigados, la cuota de mercado del infractor, activos y ventas involucradas en conducta y el patrimonio del infractor. De estos criterios de graduación que teníamos en 2009, hay 2 que se caen por el camino en la nueva norma del 2022, que son la del beneficio obtenido por el infractor y la del patrimonio del infractor, que entendemos que ya no hacen falta porque ya están recogidos o ya se tienen en cuenta, digamos, en estos máximos, en estos criterios para calcular el máximo, ¿no? Entonces, digamos que es posible que se hayan caído por el camino porque ya es una información que viene recogida en este establecimiento del máximo de la multa. ¿Sí? Perdona, Miguel, Sí. solamente para hacer una puntualización. Estos 5 elementos que ponemos aquí de parámetros cuantitativos no deja de ser que son eso, ¿no? Variables que nos permiten calcular la multa, que puede ser del 0 al 20%, ¿no? Y evidentemente hay un máximo, y aquí para saber cómo graduamos entre el 0 y el 20 es cuando aplicamos los criterios de graduación. Lo digo más que nada para que no se piensen que esos parámetros cuantitativos solamente se utilizan para el máximo, sino que son los parámetros que entiendo que se utilizan para hacer la graduación de la sanción de 0 al 20% o de 0 al 30 o de 0 al 300, depende de cada caso, ¿no? Y graduamos teniendo en cuenta los criterios que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Y sí que es cierto que al final quedaba un poco redundante, supongo, tener un criterio de graduación, que es el beneficio obtenido por el infractor, ¿no? Y tenías al final un máximo que era el 150, ¿no? Al final, bueno, supongo que estas han sido las razones por las cuales este criterio de graduación ha caído, y ha caído también el del patrimonio del infractor porque ahora se considera en sí mismo ya uno de los parámetros cuantitativos de la sanción, entiendo. De acuerdo, Ana, de acuerdo. Y bueno, y ahora los criterios de graduación que la nueva norma del 2022 sí que observa, pues tenemos la idoneidad de la conducta para afectar el mercado, la naturaleza del bien o servicio involucrado o afectado por la conducta, el grado de participación del implicado, el tiempo de duración de la conducta y la cuota de mercado del infractor en el mercado afectado. Estos son los criterios para graduar, para modular la multa hasta estos máximos que se calcula de acuerdo a estos 5 criterios que tenemos a la izquierda. Bueno, también se observan unos agravantes y un atenuante tanto en 2009 como en 2022. ¿Sí? Los agravantes que se observan en 2009 o que se observaban en 2009, en la norma de 2009, tenemos el haber actuado como líder, instigador o promotor de la conducta, la persistencia de la conducta infractora y la existencia de antecedentes con infracciones de competencia en general. Ya veremos más adelante, por ejemplo, que la Unión Europea solamente ve como agravante el quebrantamiento de la norma de competencia con la conducta en particular, no cualquier norma de competencia. Es un tema de matiz. Pero bueno, aquí en Colombia lo que tenemos es que tú eres reincidente por quebrantar una norma de competencia y da igual si es por un abuso, por un cartel, eso ya te hace ser reincidente y tener antecedentes. En 2009 teníamos el atenuante de la colaboración con las autoridades durante la investigación y no se establecen en la norma como tal, no se establecen valores cuantitativos sobre cómo se agrava o se atenúa la multa
con estos factores. En cambio, en 2022 tenemos los agravantes de haber sido el líder, instigador o promotor de la conducta, que esto sería para los carteles o cárteles, como decimos aquí en España. La continuación de la conducta infractora una vez iniciada la investigación, la reincidencia o existencia de antecedentes con infracciones de competencia, otra vez en general, y la conducta procesal del infractor tendiente a obstruir o dilatar el proceso. ¿Sí? Si el investigado pues, se dedica a poner piedritas en la rueda, esto le supondría un agravante en el cálculo de la multa. El atenuante que tenemos en 2022 es la aceptación de los cargos formulados en, más allá digamos, aparte de ser reconocido como un delator de un cártel. Eso también te supondría un atenuante para la multa, para el cálculo de la multa. No se establece en la norma, no se establece ningún valor para atenuar la multa, pero sí que se establece que por cada agravante se le aplicará un bono del 10% a la multa base que se calcule previamente, ¿no? Por cada agravante se le sube 10% a la multa. Eso sí que establece la norma. Bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido traer como ejemplo, a modo ilustrativo, el caso de portabilidad de Claro, de Comcel, en el que la SIC en el año 2013 puso una multa por 2 violaciones de competencia, por 2 abusos de posición de dominio. El total de la multa fueron 87.750 millones de pesos, que entiendo que es la multa más alta nunca puesta por la SIC. No sé si ese récord ya se superó, pero entiendo que es la multa que más se ha puesto. No sé si alguien me puede corregir en este punto, si el récord se superó. No. Por el silencio asumiré que estamos bien, que sigue siendo el récord imbatido. En este caso, como decíamos, se impusieron 2 multas en la misma investigación. Lo que pasa, y la multa fue muy alta, la más alta nunca puesta, pero si lo ponemos en términos relativos, vemos que esta multa corresponde simple o solamente al 0,75% de los activos que tenía Concel en el año anterior, en el 2012, y al 0,71% de los ingresos de la firma en el año anterior. Entonces, pues se puede ver que, aunque fuera una multa muy alta, en términos relativos al tamaño de la empresa, es una multa que no tuvo mucho impacto, digamos. Entonces, aquí a la derecha hemos calculado cuál hubiese sido o cuál había sido el máximo de la multa a imponer a Concel por quebrantar o por 2 infracciones de derecho a la competencia, que hubiesen sido estos 117 billones, o bueno, no, perdón, 117.000 millones de pesos, pesos de 2013, eso pues, siempre ponemos el caveat aquí. Y si hubiésemos aplicado en aquel caso la nueva ley 2195 de 2022, pues vemos que el 20% de los activos de Claro en 2012 hubiesen sido estos 2 billones, 2 billones exacto, de 2 billones de pesos, 2,3 billones de pesos, y el 20% de los ingresos hubiesen sido 2,4 billones de pesos. Entonces, según la nueva norma, este máximo del 20% de los ingresos de Claro en 2012 hubiese sido el máximo a tener en cuenta para imponer la multa a Claro. ¿Sí? Entonces, fijaros que este máximo se hubiese incrementado, si hubiésemos aplicado la norma nueva, se hubiese incrementado en un 2001%. O sea, se hubiese multiplicado
notablemente el máximo posible de la multa, ¿sí? Entonces la multa a imponer a Concel en este caso hubiese podido ser significativamente más alta, ¿sí? Significativamente más alta. Entonces, pues para que veamos este cambio de paradigma que trae la norma nueva, sobre todo para las empresas grandes, eh, vemos que el cambio en las multas puede ser cuantioso, cuantioso. Bueno, después de haber hecho esta pequeña introducción a este cambio de normas de multas en Colombia, vamos a repasar ahora cómo se puede aplicar la teoría económica de las sanciones de competencia al caso colombiano y teniendo en cuenta el esquema sancionatorio que tenemos en Colombia hoy en día. Eh, También, bueno, luego vamos a repasar eh, cómo se imponen multas en la Unión Europea y en España, con la CNMC en España. Y por último, como decíamos antes, vamos a repasar unas lecciones o unos best practices que Colombia podría tomar de estos ejemplos que tenemos en España y en la Unión Europea. Entonces, pasamos a la siguiente sección, de la que se encargará Ana. Gracias, Miguel. Pues venga, yo lo que os voy a explicar, ¿no? Después de esta introducción que, como ha dicho Miguel, nos tiene que servir como referencia para poder hacer aportaciones al final de la jornada de hoy, al final del webinar. Y yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción a la teoría económica de las sanciones de competencia, hablando del concepto de disuasión y de proporcionalidad de una sanción, teniendo en cuenta los beneficios ilícitos que se generan con una sanción de competencia. Si pasamos a la siguiente slide, Miguel, que tú tienes el control. Vale, venga. Cuando estamos hablando de un régimen sancionador, evidentemente el principal objetivo de cualquier multa pecuniaria de competencia es conseguir la disuasión de estas prácticas anticompetitivas, ¿no? Cuando estamos hablando de la disuasión, aquí podemos hablar de la disuasión de cada una de las empresas a nivel individual, ¿no? De las que pueden ser realmente las primeras que interesadas en poder infringir la norma de competencia, pero también que sea una disuasión general, ¿no? La particular, pero también una disuasión general, es decir, que sean unas multas importantes como para que las empresas se lo piensen dos veces a la hora de decidir participar en un cártel o de abusar de una posición de dominio, ¿no? Evidentemente, si nosotros nos ponemos en la piel de una empresa o de un individuo que tiene que decidir entre competir o no competir, yo creo que aquí, utilizando la teoría económica, podríamos hablar de dos grandes variables que entran en juego, ¿no? Por un lado tenemos cuáles son los beneficios de competir y cuáles son los beneficios de infringir estas normas de competencia mediante una colusión o un abuso de posición de dominio. Aquí, evidentemente, según el signo que tengamos, es decir, según si el beneficio de competir es mayor que el beneficio de infringir las normas de competencia o al revés, habrá disuasión mayor o menor. Y luego también hay otro elemento que es muy importante, que es el tema de la propensión al riesgo de las propias personas que participan en las conductas empresariales, ¿no? Es decir, aquí en teoría económica y en teoría de juegos esto le llamamos aversión al riesgo, es decir, hay gente que es más amante del riesgo, hay gente que es más aversa al riesgo, ¿no? Normalmente, cuando estamos hablando de este concepto de propensión al riesgo, nosotros, como lo definimos, solemos utilizar una delta y lo que decimos es básicamente cuánto nos importa el futuro respecto al presente, ¿no? Es decir, si eres una empresa que te interesa mucho más el futuro, probablemente valorarás muchísimo los riesgos de una sanción y no valorarás tanto un hit run strategy, ¿no? Igual no valoras tanto ganar dinero hoy, pero sabiendo que puede haber una sanción y puede haber unos beneficios inferiores en un momento determinado, ¿no? Esto por un lado, pero también es verdad que nosotros, con el objetivo de ver cómo va a ser este símbolo
de igualdad o desigualdad, si realmente va a ser superior el beneficio de competir o el beneficio de infringir las normas, aquí lo que le tenemos que poner es un esquema disuasorio, ¿vale? Y este esquema disuasorio, cuando estamos hablando de un sistema de competencias, pues evidentemente está formado por varias variables, varios instrumentos o varias palancas. Evidentemente, cuando hablamos de competencia y disuasión, lo primero que siempre nos viene a la cabeza es la sanción. Y es cierto que es la forma más fácil, más evidente, más cuantitativa de conseguir una mayor o una menor disuasión. Por lo tanto, si esto lo intentamos pasar a una función, ¿de qué depende una disuasión? ¿No? Un esquema disuasorio, pues evidentemente tenemos el esquema de sanciones, pero no solamente tenemos un esquema de sanciones, sino que también es muy importante cómo definimos el sistema de detección de las prácticas anticompetitivas en una norma, en este caso en una norma de competencia, si realmente tenemos clemencia o no tenemos clemencia. Es muy importante, por ejemplo, el tema de reclamación de daños. Es muy importante también si nuestro sistema de competencia contempla una prohibición de contratar con la administración pública en el caso que se considere que la empresa ha infringido y por lo tanto tiene una sentencia condenatoria con temas de competencia. Es importante también saber si hay sanciones penales para individuos, el tema del daño reputacional, etcétera, ¿no? Es decir, evidentemente cuando estamos hablando de un sistema de competencia disuasorio, la sanción es un elemento muy importante, pero hay otros elementos que también juegan un papel más directo o menos directo en el efecto de disuasión, ¿vale? Si seguimos a la siguiente, Miguel. Perfecto. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es esta disuasión depende de la sanción, que es muy importante. Aquí tenemos cuantía de la sanción, el tema de los agravantes, los atenuantes, los criterios para graduar la sanción, los máximos, etcétera, ¿no? Y luego tenemos un conjunto de otras variables que nosotros le hemos llamado alfa, ¿no? Que también contribuyen a esta disuasión, ¿no? Si tenemos un mecanismo de detección, por ejemplo, con capacidad de inspecciones domiciliarias, con una capacidad tecnológica que puedes cogerte los informáticos de la SIC y puedes a través de una orden judicial entrar en una empresa y revisar todos los ordenadores para ver si realmente ha habido prácticas colusorias, por ejemplo, con otros competidores, esto te da muchísima fortaleza y por lo tanto el mecanismo de detección que tiene la autoridad de competencia es muy elevado. También es importantísimo la capacidad técnica, los recursos humanos de la SIC. También es importante la coordinación entre autoridades nacionales y infranacionales, por ejemplo, en el caso de que existieran. La capacidad de hacer requerimientos y poder exigir la respuesta a estos requerimientos, ¿no? El tema de la clemencia también es un tema que muchas veces disciplina a las empresas en el mercado, ¿no? Y que incluso pueden llegar a decidir que paran una conducta anticompetitiva por una potencial clemencia y un leniency program, ¿no? El tema de reclamación de daños. El tema de reclamación de daños me consta que en Colombia todavía es un tema que no ha despegado, pero si seguís un poco la actualidad en Europa, pues tenemos la transposición de una directiva de la Comisión Europea de 2014 sobre el tema de reclamación de daños por empresas afectadas por ilícitos de competencia, que bueno, en Europa ahora mismo estamos desbordados con temas de reclamación de daños de terceros por prácticas anticompetitivas. Luego, evidentemente, tenemos todo el tema de sanciones de prisión a personas individuales. Este caso, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos prisión para personas individuales en España, pero sí que tenemos sanciones para directivos que han participado, que han podido participar en conductas anticompetitivas, y esto, evidentemente, también está empezando a disciplinar a estos ejecutivos. Tenemos un tema que yo, sinceramente, hablando con las empresas, estoy viendo que es un elemento de disuasión súper importante, que es todo el tema de prohibición a contratar con la administración pública. Cuando una empresa ha participado en cualquier cártel o en alguna actuación colusoria, ¿no? Similar a lo que podríamos decir o que puede caer en el paquete o en el saco de lo que diríamos bid rigging, en el momento que hay un expediente sancionador. En algunos casos se requiere que sea firme, en otros casos no es necesario que sea firme, pues realmente hay una prohibición a contratar. Esto evidentemente puede
generar un impacto en el negocio altísimo. Y muchas veces las empresas están más preocupadas por la prohibición a contratar, que además en España dura 5 años, que no por puramente pagar una sanción, ¿no? Y luego también tenemos el daño reputacional, ¿no? De obligación de publicación de las resoluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que también evidentemente puede ser un elemento de disuasión. Por lo tanto, cuando estamos hablando del tema de la disuasión, aunque es cierto que la sanción es un elemento importantísimo, hay otros elementos de un sistema de competencia que también juegan su papel y que por lo tanto se interrelacionan todos ellos entre sí. Miguel, sí, venga, pues aquí, pues que al final, ¿qué es lo que hemos intentado hacer nosotros? ¿No? Pues al final aquí tenemos los beneficios con conducta anticompetitiva, que normalmente estamos hablando que son unos beneficios que son superiores a los beneficios en competencia, ¿vale? Durante varios periodos, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de, aquí tenéis un PI de unos beneficios con una conducta anticompetitiva que se van repitiendo a lo largo de los años, ¿no? Y que cada vez le ponemos esta delta, que no deja de ser que es un factor corrector del tiempo, ¿no? Y normalmente, si no tenemos un esquema disuasorio, un esquema sancionador, está claro que es muy probable que en un mercado que no sea 100% competitivo, sino que exista cierto grado de diferenciación del mercado o exista cierto poder de mercado, lo que nos vamos a encontrar es que los beneficios con una conducta anticompetitiva pueden fácilmente ser muy superiores a los beneficios competitivos, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo conseguimos cambiar este símbolo? Es decir, que realmente este símbolo cambie de lado y que por lo tanto haya más incentivos a tener una conducta competitiva y no a tener una conducta anticompetitiva. Pues aquí es cuando entran los dos elementos que estábamos contando antes, ¿no? De forma simplificada, en esta alfa incluimos todos los elementos con cierta capacidad disuasoria y evidentemente tenemos también la sanción. En este caso, definiendo muy bien un esquema de sanción y definiendo muy bien una serie de parámetros que me definen todo el sistema de competencia, puedo conseguir cambiar este signo y por lo tanto puedo conseguir un sistema de competencia con una fuerte capacidad disuasoria. ¿La siguiente? Vale. También deciros que, aunque aquí normalmente hemos estado hablando siempre del tema de la disuasión por parte de las empresas y siempre estamos pensando en personas jurídicas, en empresas, etcétera, no podemos dejar de explicar, ¿no?, que realmente esta capacidad disuasoria a veces se ha demostrado limitada, ¿no?, cuando solamente nos dirigimos a empresas. Y hay muchas jurisdicciones, hay muchos países que lo que han empezado a hacer precisamente para conseguir una disuasión más fuerte y más elevada es empezar a sancionar a individuos. No solamente con sanciones pecuniarias y económicas, sino también con los temas de penas de prisión, ¿no? Y aquí podríamos hablar, hay un paper por parte de unos profesores de la Universidad de Barcelona en que realmente están analizando 43 jurisdicciones donde realmente se mira que es una tendencia que se están imponiendo sanciones monetarias individuales en el 77% de estas 43 jurisdicciones y que de estas 43 jurisdicciones en un 56% ya existen penas de prisión para directivos de las compañías que han estado implicados en sanciones de competencia. Y evidentemente también existe una correlación estadísticamente significativa entre la percepción de efectividad de la política de competencia y la existencia de estas sanciones individuales en el arsenal de instrumentos con los que cuenta una jurisdicción para poder luchar contra los cárteles, ¿no? En este caso. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Pues que las sanciones individuales están relacionadas con mejoras en la percepción de efectividad de la política de competencia, aunque es cierto que esto no significa que sea concluyente sobre realmente su efectividad, ¿vale? Pero sí que queríamos explicaros que aunque este caso ha empezado a entrar en Colombia y creo que todavía no tenéis penas de prisión, pero sí que ya estáis planteando sanciones económicas, pues evidentemente esto es un tema que ya se ha empezado a implementar de forma bastante evidente en varias jurisdicciones a nivel tanto europeo como a nivel de Latinoamérica. Aquí una pequeña corrección, Ana. Sí que hay penas de prisión, pero solamente para casos de bid rigging, de colusión en licitación pública. Vale. Es el único Muy bien. que observa en Colombia para penas de prisión.
Perfecto. Y para acabar esta sección, básicamente nos hemos atrevido, ¿no?, con Miguel a hacer un poco de, muy bien, ¿y cómo está Colombia teniendo en cuenta todos estos parámetros o este toolkit, ¿no?, de disuasión, ¿no? ¿Cómo estamos, ¿no? Y aquí nos perdonaréis si aquí nos hemos atrevido a hacer unas pequeñas graduaciones, ¿no? Pero seguro que todo esto es matizable, ¿no? Pero sí que es verdad que este nuevo esquema de sanciones de Colombia es un sistema de sanciones agresivo, es un sistema de sanciones potente que cambia claramente el panorama. Es decir, si aquí antes hubiéramos tenido que valorar la antigua ley, seguramente no hubiéramos puesto 2 triángulos en positivo, sino que hubiéramos puesto medio, ¿no? Casi. Lo que sí que es verdad es que este nuevo esquema o sistema sancionatorio de Colombia, es potente en este sentido, ¿no? Hay una apuesta muy fuerte por el tema de las sanciones, ¿no? Mecanismo de detección. Bueno, pensamos que la SIC, pues evidentemente está bien dotada con capacidades técnicas y de forensic, etcétera, etcétera, pero seguramente habría muchísimas cosas que se podrían mejorar, ¿no? Y aquí tenemos miembros de la SIC y seguramente ellos, no es necesario que les digamos nada, ¿no? Pero seguramente técnicas más tecnológicas de inspecciones domiciliarias, de temas de datos, de inteligencia artificial aplicada a temas de análisis previos, de promoción, de bit rigging, etcétera, etcétera, pues seguramente no solamente las TIC, sino muchas autoridades de competencia ya están, por ejemplo, en el caso de Cataluña y España, se está trabajando con inteligencia artificial para intentar identificar casos de bit rigging en la contratación pública, ¿no? Tema de clemencia, pues bueno, aquí hemos puesto una de cal y una de arena, ¿no? Porque sí que nos parece que la clemencia parece que es un tema que por lo menos está legalizado y que por lo menos está en la norma, pero por lo que hemos visto se está utilizando poco. No sé si es por un tema cultural o por un tema de que no se hace suficiente propaganda, no sé si es un tema que las exoneraciones no son un atractivo suficiente, no sé. En el caso de la prohibición a contratar con la administración pública, parece que no existe ahora mismo este elemento. La reclamación de daños, lo mismo, parece que es un tema que se habla, pero no por ahora no ha acabado de despegar. Tenemos sanciones individuales, y aquí es cierto, Miguel, que aquí ya teníamos puesto que había prisión en casos de colusión en la licitación pública, y evidentemente con el tema del daño reputacional, pues bueno, sí que en empresas cotizadas hay obligación de reportar las sanciones, ¿no? Y por lo tanto eso puede tener un impacto relevante, ¿no? Por lo tanto, esta sería la situación que tiene hoy en día Colombia, muy cualitativa, ¿no? Y muy a grandes rasgos, pero sí que vemos que el tema de las sanciones y este nuevo esquema de sanciones cambia absolutamente la fuerza disuasoria que existe actualmente en Colombia. Yo también yo quería puntualizar aquí, Ana, que por quebrantar las normas de competencia como tal no te genera una prohibición para contratar con la administración pública en Colombia. Lo que sí que ocurre en casos de bid rigging, otra vez, esos casos sí que podrían ser procesados bajo las leyes de anticorrupción, y en esos casos sí que te pueden generar, y aquí los abogados me podrían corregir, pero entiendo que esos casos de corrupción sí que te pueden generar la prohibición de contratar con la administración pública. Entonces, pues, no directamente, pero sí de carambola se te puede generar esa prohibición de contratar con la administración pública en Colombia. Uh-huh. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a meter un poco en las fórmulas que se usan en la Unión Europea y en España para graduar las multas por quebrantamiento de las normas de competencia. ¿Sí? Bueno, tenemos en la Unión Europea que tenemos las directrices 2006C 210/02,
que establecen el marco general de imposición de multas por quebrantamientos del artículo 101 y 102 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Y estas directrices se basan en un reglamento de la Comisión Europea del 2003, ¿sí? Entonces, pues fijaros que estas directrices son bastante viejas y no se han tocado desde 2006. Bueno, estas directrices al mismo tiempo en su introducción menciona una función disuasoria específica de las multas, es decir, lo que buscan las multas es disuadir a las empresas que están siendo sancionadas para que no vuelvan a quebrantar las normas de competencia, y al mismo tiempo hay un efecto disuasorio general, es decir, lo que se busca también es disuadir al resto de empresas del mercado para que estas empresas no quebranten las normas de competencia, ¿sí? Entonces, cuando se imponen multas también se busca, digamos, un efecto ejemplarizante para el resto de empresas, ¿sí? Como decimos, hay que imponer multas no solamente a las infractoras, sino, digamos, emitir señales al resto del mercado y al resto de empresas para ponerlas firmes y que no quebranten el derecho a la competencia. Entonces, hay un esquema general, digamos, para imponer multas en la Unión Europea. Primero, vamos a verlo ahora con más detalle. Primero, se fija un importe base de la multa. Ya vamos a ver cómo, con unas fórmulas. Luego se aplican agravantes y atenuantes, que son varios en la Unión Europea. Y luego hay un tercer paso, que son unas consideraciones accesorias adicionales, unos checks, digamos, que tiene que cumplir la multa según estas directrices. Bueno, y aquí he sacado una estadística que encontré en la web de la Comisión Europea, que dice que el 90% de los montos de las multas impuestas por la DG Comp no han sido modificadas por revisión judicial, ¿sí? Entonces, esto unido al hecho de que las directrices son del 2006, pues te da un indicativo de que este esquema sancionatorio de la Unión Europea es bastante robusto y no tiene visos de que lo vayan a cambiar en el futuro próximo. Bueno, entonces vamos a meternos ya en faena de cómo la Unión Europea calcula multas. Bueno, como decíamos antes, primero se fija el importe base de la multa. El importe base de la multa es básicamente coger el valor de ventas del producto de la sancionada en el año anterior, en el año fiscal anterior, se multiplica ese valor de ventas por un porcentaje de gravedad de la conducta, y este porcentaje de gravedad de la conducta oscila entre el 0 y el 30%, ¿sí? El 0 y el 30%. Por regla general, aquí esto lo dice textualmente la norma, dice que por regla general se aplica este porcentaje entre el 0 y el 30%, ¿sí? Entonces aquí dice, la comisión tendrá en cuenta una serie de factores como la naturaleza de la infracción, la cuota de mercado combinada de todas las partes interesadas, la dimensión geográfica de la infracción y la aplicación efectiva o no de las prácticas delictivas, ¿sí? Entonces, con esto en mente, se gradúa y se fija ese porcentaje entre el 0 y el 30% para imponer o para fijar este importe base de la multa. Y además, más allá de este del 0 al 30%, también la Unión Europea se guarda, como en la manga, digamos, que es aplicar de un 15 a un 25% adicional en los casos más graves, como los cárteles o carteles horizontales, ¿sí? O sea, fijaros que le da bastante, digamos, la Unión Europea tiene bastante flexibilidad a la hora de fijar este porcentaje sobre las ventas del producto afectado en el año anterior.
Y este valor luego se multiplica por el número de años en el que la conducta estuvo activa en el mercado. Este valor, por ejemplo, si la conducta estuvo funcionando durante 6,3 años, siempre se redondea al alza, entonces se consideraría 7 años en ese caso. Solamente en los casos en los que la conducta solamente se aplicase menos de medio año, se redondearía no a un año entero, sino a medio año. Bueno, aquí hay un caveat, ¿no? Una vez tenemos este importe base de la multa, se aplican factores agravantes y atenuantes. Los factores agravantes que considera la Unión Europea son la reincidencia en la misma práctica o similar, es decir, si yo me cartelizo una vez y luego me vuelvo a cartelizar, me pueden aplicar este agravante, pero si lo que hago una vez, por ejemplo, me cartelizo, pero un tiempo después lo que hago es abusar mi posición de dominio, eso no contaría como una reincidencia según la Unión Europea. Entonces ahí queda ese caveat, que como decíamos antes, en Colombia no se vería así, pero en la Unión Europea sí que lo ve así. Este incremento, este recargo puede ser de hasta el 100% de este importe base de la multa, que no está mal. No está mal. Luego, también es un agravante la negativa a cooperar u obstrucción a la investigación y pues la función responsable o instigadora en la práctica. ¿Sí? Y luego los factores atenuantes que observa la Unión Europea, tenemos la aportación de pruebas sobre el cese en la comisión de la infracción al inicio de la investigación, es decir, cuando la empresa ve que le están dando una investigación, dice voy a parar, voy a dejar de hacer esto se tomaría como un atenuante. También aquí la Unión Europea considera el hecho de que pues a lo mejor la investigada puede quebrantar las normas de competencia por una negligencia. Esto se tomaría como un atenuante. Eh, bueno, una demostración de que la investigada no aplicó el acuerdo ilícito en el mercado, es decir, yo me cartelicé, hice un acuerdo, pero no lo apliqué en el mercado, esto también contaría como un atenuante. Luego tenemos la cooperación con la investigación, también sería un atenuante. Y luego, pues esto es muy específico de la Unión Europea, cuando la infracción haya sido promovida o alentada por un Estado miembro de la Unión Europea, eso se tomaría como un factor atenuante. Y luego hay unas consideraciones accesorias que también tienen en cuenta, después de aplicar estos agravantes y atenuantes, hay unas consideraciones accesorias que toma en cuenta la Comisión Europea. Entonces, la Unión Europea además se guarda otro comodín en la manga para subir el monto total de la multa para asegurar, para garantizar este efecto disuasorio. Y esto lo aplica cuando la Comisión Europea vea que la empresa sancionada tiene un negocio mucho más grande que el producto afectado en particular, ¿sí? Esto, por ejemplo, si el supermercado El Éxito se carteliza solamente en el mercado minorista de la leche, a lo mejor pues la Comisión Europea podría considerar, oye, sí, yo te voy a poner una multa con respecto al mercado de la leche, al mercado minorista de la leche, etcétera, etcétera, pero la Comisión Europea a lo mejor se puede dar cuenta de que esa multa, cuando consideramos el tamaño del negocio, del éxito en general, o esa multa se queda muy pequeña, entonces la Comisión Europea se guarda este comodín para ampliar el tamaño de la multa. Eh, y también cuando se sepa el importe del ingreso extraordinario que genere la conducta sancionada, la Comisión Europea se guarda el comodín de poder aumentar la multa por encima de ese ingreso extraordinario que generó la investigada, ¿sí? De esta forma, pues nos aseguramos que sí que estamos generando un efecto disuasorio con la multa, ¿sí? En cualquier caso, lo único que fija el reglamento número 1 de 2003 de la Comisión Europea es que las multas no pueden superar el 10% del volumen de negocios total, de los ingresos totales de la sancionada en el año anterior.
¿sí? Este es el único, digamos, máximo que la Comisión Europea no se puede saltar nunca, ¿sí? No se puede saltar nunca. Y bueno, y excepcionalmente la Comisión Europea podrá reducir la multa en situaciones en las que se compruebe que la investigada, que la sancionada, no puede pagar la multa que se le está aplicando, y incrementar el porcentaje del monto base de la multa más allá del 30% que veíamos antes, para otra vez, para asegurar el elemento disuasorio de la multa. Entonces fijaros que la Comisión Europea sí que tiene unas fórmulas y tiene unos pasos, etcétera, etcétera, pero se permiten muchas licencias y se permiten muchos, digamos, muchos planes B para ampliar la multa para más allá de estas fórmulas que tiene en cuenta. Y aquí tenemos a modo de ejemplo el caso Google Android, que fue la multa más alta que ha impuesto nunca la Comisión Europea, que fue por un total de 4.343 millones de euros. Esto fue en 2017. Em, en este caso se tomaron los ingresos generados por Google en la subasta de anuncios de búsquedas en dispositivos Android, ¿sí? O sea, fijaros que aquí el valor de ventas, no de Google en general, sino en el mercado afectado en particular, se tomó, ¿sí? La Comisión Europea determinó que la conducta se extendió durante 7,52 años y lo redondearon a 8. Entonces, con todo esto, bueno, y con la investigación se llegó a que el porcentaje de gravedad que recordemos, se modula entre el 0 y el 30%, en este caso fue del 11%, pero luego la Comisión Europea determinó que había que ampliar la multa un 11% adicional, ¿sí? Un 11% adicional. Entonces, fijaros que tiene mucha flexibilidad, aunque haya una normativa y unas fórmulas, y en este caso la aplicó esta flexibilidad. En este caso no hubo ni agravantes ni atenuantes, y bueno, aquí vemos que esta multa solamente representó el 4,4% del volumen de negocio de Google mundial en el año anterior. Entonces, pues estamos cumpliendo este tope máximo del 10% que establece la normativa europea, ¿sí? Bueno, y este caso está bajo revisión judicial ahora mismo, ¿sí? Unas estadísticas que hemos encontrado sobre multas de la Comisión Europea a cárteles horizontales, solamente teniendo en cuenta los cárteles, entre el año 2010 y el 2019, es decir, son todo multas que se aplican bajo este esquema sancionatorio de la Unión Europea, que recordemos que empezó a aplicarse en 2006. Entre 2010 y 2019 tenemos 51 decisiones de cárteles horizontales que son con respecto a 46 cárteles horizontales y que investigaron a 272 empresas, ¿sí? En este periodo, la comisión cobró 16.200 millones de euros en total. Eso significa que la multa promedio por investigación, por caso, fue de 319 millones, que no está mal tampoco. En un 60% de las decisiones existieron rebajas por clemencia, ¿sí? Es decir, en la Unión Europea, pues el esquema de delación pues funciona bastante bien. Siempre podría mejorarse también, pero funciona bastante bien. Y eso significa, una estadística curiosa, significa que el monto de las rebajas es mayor que el monto de las multas que acabó cobrando la Unión Europea. O sea, pues para que veamos que esto no es un negocio, sino que lo que se busca es disuadir y que no se cartelicen las empresas, ¿sí? 54 multas fueron reducidas por sobrepasar el límite del 10% de los ingresos en el año anterior.
Es decir, esto significa que la Unión Europea lo que hace es, pues calcula la multa, como hemos dicho, siguiendo los pasos, y al final lo que dice es, bueno, ¿me estoy pasando este 10% de la multa, sí o no? Pues en 54 multas, la Unión Europea lo que tuvo que decir es, uy, me estoy pasando, voy a poner la multa hasta este tope máximo, que es el 10% de los ingresos del año anterior de la investigada. Además, perdón, además, 10 empresas vieron su multa reducida ante la imposibilidad de pagar la sanción inicialmente impuesta, y 7 empresas vieron sobrecargos en las multas por reincidencia, ¿sí? Y también por segundas y siguientes reincidencias. O sea, hay empresas que les gusta la marcha, digamos, que más de una vez repiten. Y esto es lo que queríamos ver de la Unión Europea, y ahora pasamos a España y aquí le paso el micrófono a Ana. Gracias, Miguel. Bueno, pues básicamente España como Estado miembro, pues evidentemente, por un lado, tiene su propia normativa, que es la Ley 15/2007 de defensa de la competencia, pero en el tema de sanciones, pues evidentemente miramos mucho, ¿no?, hacia Europa y cómo Europa estaba proponiendo este esquema de sanciones en las directrices del 2006, ¿no? Nosotros ahora veremos, ¿no? Nosotros tenemos en la Ley de Defensa de la Competencia, tenemos 3 artículos que son el 62, 63 y 64, que son los que nos definen cómo tenemos que cuantificar las sanciones. Pero lo que pasó en la antigua CNC, en la antigua Comisión Nacional de Competencia, que luego pasó a ser la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, fue que en el 2009, a raíz de las directrices de la Comisión Europea, lo que hizo fue una comunicación de sanciones. Esta comunicación de sanciones, como os podéis imaginar, iba muy en línea de las directrices europeas, aunque es cierto, ¿no?, que en algún punto pues bueno, hubo cierto análisis de creatividad, ¿no?, en cómo realmente se tenían que interpretar esos artículos, y en algún punto, ¿no?, pues no fue, bueno, evidentemente las directrices de la Unión Europea no deja de ser que son que se contemplan pensando en una normativa concreta, en una normativa europea, etcétera, etcétera, y lo que hizo la Comisión Nacional de la Competencia fue adaptarlo a su caso, ¿no? Y por lo tanto, siguiendo muchísimo las directrices europeas, pero en alguna cosa era imposible que coincidieran 100%. ¿Por qué explico esto? Porque hubo un momento que estas sanciones por parte de la Comisión Nacional de la Competencia en España empezaron a tener muy mala prensa entre las empresas. Hubo mucho malestar en general con las empresas a nivel español por el importe tan elevado que estaban teniendo las sanciones de competencia, y varias empresas empezaron evidentemente, pues a presentar demandas delante de la Audiencia Nacional, donde había una disputa claramente interpretativa entre la Autoridad de Competencia y la Audiencia Nacional sobre cómo se tenían que calcular estas sanciones, ¿no? Este proceso de tira y afloja entre lo que era la Audiencia Nacional, la jurisdicción y la Comisión, ¿no?, de la Competencia, finalizó en el 2015, cuando el Tribunal Supremo dio la razón a las empresas de forma casi totalitaria, podríamos decir, y obligó a la Comisión Nacional de la Competencia a revisar su comunicación de cálculo de las sanciones, y no solo eso, sino que obligó al recálculo de algunas de las sanciones que se habían impuesto en el último periodo, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, lo que esto hace es que nosotros en España tengamos 2 grandes periodos con 2 cálculos de sanciones diferenciados. Por un lado tenemos el periodo de vigencia de la primera comunicación de la Comisión Europea, que es de 2009 a 2015, donde las sanciones eran relativamente elevadas, y luego tenemos un periodo que es del 2015 a la actualidad, donde se ha hecho una revisión de estos criterios, y que podríamos decir que en términos generales las multas tienen normalmente unos importes un poco inferiores, ¿vale? Y vamos a la siguiente. Vale, antes de hablar de la comunicación, nosotros aquí lo que sí que tenemos son 3 grandes artículos, ¿no? Es decir, hablamos primero de todo del artículo 62, y creo que este es un tema relevante y diferencial respecto a Colombia, que es que delimitamos o
categorizamos las infracciones en leves, graves y muy graves. Esto lo que nos da es un poco de ventaja a la hora de poner estos porcentajes, ¿no? Que ahora mismo en Colombia existen del 0 al 20%, ¿no? En el caso de los ingresos operativos o en el caso del patrimonio, ¿no? Aquí lo que decimos en España es, hay un artículo que nos dice cuáles son las infracciones leves. Y si os fijáis, en la lista de infracciones leves básicamente son infracciones puramente administrativas o procesales, es decir, no haber notificado una concentración, estar fuera de plazo la notificación de una concentración, no haberse sometido a una inspección domiciliaria, obstrucción de la labor de inspección, no suministrar información requerida, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando de infracciones puramente administrativas, ¿vale? Cuando estamos hablando de las infracciones graves, aquí que tenemos todo lo que es falseamiento de la libre competencia, es decir, lo que es competencia desleal, que nosotros tenemos un artículo concreto que la ley de defensa de la ley de competencia desleal entra dentro de la ley de defensa de la competencia, y luego tenemos las conductas colusorias entre empresas que no son competidoras entre sí, es decir, tenemos conductas colusorias que no son consideradas cárteles, y luego tenemos los abusos de posición de dominio que no son considerados muy graves, ¿vale? Esto significa que me tengo que ir ahora a qué es considerado muy grave. Pues lo que es considerado muy grave son las conductas colusorias entre empresas competidoras, eso significa los cárteles, básicamente, el abuso de posición de dominio. Si un mercado ha estado recientemente liberalizado o tiene una cuota de mercado próxima al monopolio o tiene derechos especiales o exclusivos, es decir, aquí estaríamos hablando de infraestructuras esenciales, utilities, etcétera, o contravenir o incumplir una resolución, un compromiso en un control de concentraciones, etcétera, ¿no? Todo lo que no es muy grave, en este caso, el abuso de posición de dominio que no es muy grave, pasaría a ser grave. Por lo tanto, esto ya no, nos da una primera graduación de las sanciones, que el artículo 63 nos dice que en el caso de las leves, la multa puede ser hasta un máximo de un 1% del volumen total de negocios mundial. En el caso de las graves es un 5% del volumen de negocios total, y en el caso de las muy graves es hasta un 10% del volumen de negocios total mundial. De hecho, la palabra mundial, que no está aquí puesta en esta slide, la dice claramente la norma en el artículo 63, ¿vale? En los casos que no se pueda llegar a calcular el volumen de negocios total, luego lo que da también es una opción puramente numérica, de valor absoluto, ¿no? Que serían entre 100.000 o 50.000 o 500.000 euros en el caso de las leves, entre 500.000 y 10 millones de euros en el caso de las graves y más de 10 millones de euros en el caso de las muy graves. Seguimos. Vale. Y luego, al final, tenemos otro artículo, que es el artículo 64, que lo que nos da son los criterios de graduación de las sanciones, que aquí básicamente son muy parecidos a los que tenéis vosotros en vuestra normativa, porque estamos hablando de dimensión y características del mercado afectado, cuota de mercado de la empresa o empresas responsables, alcance de la infracción, duración de la infracción, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos unos agravantes y tenemos unos atenuantes, que también estos conceptos no difieren mucho de los que tenéis actualmente vosotros definidos en vuestra normativa, ¿no? Pues comisión repetida de infracciones, papel de responsable o instigador, adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de las infracciones, falta de colaboración u obstrucción, etcétera. Y en los atenuantes, pues finalización diligente de la infracción, ausencia de aplicación efectiva de las conductas, colaboración activa y efectiva con la autoridad, etcétera. ¿Vale? Ahora, toda esta parte que tenéis aquí a la derecha de la slide es lo que viene de la comunicación de la CNMC del 2009. ¿Por qué? Porque todo esto, estas fórmulas, no están, como os podéis imaginar, en la normativa. Están desarrollados en una comunicación posterior, ¿vale? Y aquí, a partir del criterio que sacó la CNMC, pues dijo, pues vamos a calcular primero de todo un importe básico, que lo vamos a hacer pues de forma muy parecida a lo que hacía la Comisión Europea, que era un porcentaje de gravedad de la conducta que iba del 10 al 30%, voy a coger cuál es el volumen de ventas en el mercado afectado en un año, en el año T, ¿vale?
y luego voy a ver cuántos años ha durado la conducta. Aquí sí que hay unas pequeñas diferencias en relación al caso europeo que os ha contado Miguel. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia del caso europeo, que simplemente multiplican el importe base por un número de años a la brava, yo creo que aquí lo hemos hecho un poco mejor y lo que hacemos es ponderamos el volumen de ventas de mercado según los años de duración de la conducta, ¿no? Y por lo tanto, a medida que es como una actualización, ¿no? Un valor actual neto que estamos haciendo de este daño, ¿no? O de este volumen de ventas ilícito que se ha conseguido durante todos estos años, ¿no? Para entendernos, y por lo tanto luego se modula con este coeficiente de ponderación del año T, ¿vale? Que sería a través de estos criterios, ¿no? Y luego, básicamente, la sanción, ¿cómo se calcula? Pues la sanción se calcula como el importe básico multiplicado por un coeficiente que tiene en cuenta si hay más agravantes o atenuantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de aquí, te sacas con este coeficiente de ajuste, consigues tener tu valor de la sanción. Y luego, aquí al final, lo que hace la CNMC es decir, vale, ¿el importe que me sale ahora es superior al 10% o no es superior al 10%? ¿Vale? ¿Es superior al 5% o no es superior al 5%? Según en qué caso estemos. Si estamos en una grave o en una muy grave. En este momento lo que utiliza es el caso del 5 y el 10% para tener un umbral de corte como tenía la Comisión Europea. También, la Comisión Europea tiene lo mismo, como nos ha contado muy bien Miguel. ¿Vale? Seguimos, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen las problemáticas con el tema del Tribunal Supremo? Pues básicamente porque el Tribunal Supremo no está de acuerdo en este cálculo, en esta forma de cálculo de las sanciones. Es decir, él dice, lo que estáis haciendo no es correcto. Es decir, no podéis utilizar este 5%, 10% como un tema ex post, al final de todo, como un tema de nivelación, ¿vale? Como un tema de voy a capar la sanción. No lo podéis hacer así. Lo que tenéis que hacer es, lo tenéis que tener en cuenta ya ex ante, desde un inicio, ¿vale? Porque si no, lo que está pasando es que las multas en la mayoría de casos acaban siendo muy altas y casi siempre te acabas yendo a estos umbrales máximos, ¿vale? Y por lo tanto, lo que dice la Comisión, el Tribunal Supremo obliga a la CNMC a tener que replantearse absolutamente las fórmulas de cálculo de las sanciones. Y por lo tanto, casi partir, hacerlo totalmente al revés. Es decir, en lugar de utilizar estos criterios del 1, 5, 10% al final de todo, los tiene que tener en cuenta desde un inicio. ¿Vale? Miguel, si sigues. Bueno, tal y como dice Miguel muy bien aquí, ¿no? Con este splash que tenemos aquí, esto lo que nos marca es el inicio del segundo periodo de fórmula de cálculo de las sanciones en España. ¿Vale? Y también, como se nos está haciendo muy tarde, tampoco quiero entretenerme mucho con este tema, pero sí que me gustaría contaros, ¿no? Aquí ahora lo que tenemos, ¿cómo se está haciendo actualmente en España el cálculo de las sanciones? Pues ahora tenemos un tipo sancionador total que se llama, que se forma a partir de un tipo sancionador general que aplicaría a todas las empresas que están participando en una conducta anticompetitiva y que sería un tipo sancionador igual para todas ellas. Y luego hay otro tipo, sancionador individual, que aquí sí que dependerá muchísimo de cómo ha participado la empresa en esa conducta concreta, qué durada ha tenido qué duración ha tenido su infracción y su conducta en ese cártel o en esa conducta determinada, la dimensión del mercado, condiciones agravantes y atenuantes, etcétera, etcétera. Y cuando estamos hablando del tipo sancionador general, es aquí donde hablamos del 1%, el 5% y el 10%. Es aquí donde el Tribunal Supremo te obliga a que digas más o menos qué le vas a poner, si un 1, un 5 o un 10, o qué cantidad entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 5 y el 0 y el 10, ¿vale? Y no te lo hace y te obliga a tenerlo en cuenta en un inicio, ex ante, no al final de todo como un ejemplo
que capa, ¿no? Como un umbral delimitatorio de la sanción, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que este es un tema muy relevante que realmente hace que las sanciones hayan sido inferiores, ¿no? Y que a partir de ahora las sanciones sean un poco inferiores a las que tenían anteriormente. Miguel, a ver, la siguiente slide. Vale, otro tema importante también. De la misma manera que hemos dicho que la Comisión Europea se guarda unas en la manga para a partir de aquí modificar el cálculo de la multa, ¿no? Sin superar nunca estos porcentajes que tenemos, sí que es verdad que la CNMC también se guarda unas en la manga, que es el tema de la proporcionalidad. Ese tema es importante, es decir, al final la CNMC dice, a ver, vamos a utilizar el sentido común. No podemos tampoco poner unas sanciones muy altas si el beneficio ilícito que se ha conseguido es bajo. Es decir, aquí tiene que haber un elemento de ajuste, ¿vale? Y por lo tanto, a partir de una serie de cálculos, aplica el criterio de proporcionalidad para saber si la multa se tiene que reducir o realmente se tiene que quedar en esa cantidad concreta. Nunca para que realmente sea una multa más elevada, sino al contrario, pensar si realmente en un momento dado esta multa tiene que ser inferior a la que está saliendo con el cálculo que os he mostrado anteriormente. Seguimos. Vale. Seguimos, la siguiente. Yo creo que esto ya más o menos aquí es donde quería llegar, ¿vale? Es decir, lo que ha hecho la CNMC, y esto creo que realmente es un tema, la verdad es que es un tema diferencial, ¿no? A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, no solamente la CNMC ha tenido que cambiar su forma de cálculo de las sanciones, sino que se ha visto obligada a recalcular algunas de las sanciones, cosa que, como os podéis imaginar, ha sido un proceso de humillación importantísimo para la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, ¿no? Que ha salido en las redes sociales durante muchísimo tiempo y ha sido un elemento de crítica muy considerable, ¿no? Aquí os hemos puesto un ejemplo, porque la CNMC tiene un par de artículos donde realmente analiza todo este tema y lo que sí que es verdad es que de todas las multas que tuvieron que revisar, en el 62% de los casos, la multa fue más baja que lo que era originalmente, mientras que en un 38% de los casos la multa acabó siendo más alta que la multa original, ¿vale? En los casos que la multa pasaba a ser, con el nuevo sistema de cálculo, más alta que la original, evidentemente no tuvo efectos retroactivos, ¿vale? Pero en los casos que la multa recalculada era más baja que la original, tuvo que tener efectos retroactivos y por lo tanto aquí pues hubo unas condiciones importantísimas entre las empresas que evidentemente se les fue devuelta una parte del dinero que habían ingresado, etc. ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un tema que fue muy, muy relevante en el caso de España, ¿no? Por lo tanto, atención, ¿no? Con el tema de las sanciones, del cálculo de las sanciones, porque tiene unos impactos importantísimos en la reputación, en este caso, de la autoridad de competencia, ¿no? Yo creo que con esto, Miguel, rápidamente, si me pasas a la siguiente... Muy rápidamente, ¿no? A raíz de todo esto, es muy interesante que la CNMC está haciendo una serie de ejercicios internos para ver hasta qué punto las sanciones que está imponiendo son disuasorias o no disuasorias, ¿no? Hay un paper que ha calculado, ha empezado a mirar, ¿no? Cómo se tiene que calcular realmente una multa óptima y realmente se está dando cuenta que un porcentaje altísimo de sus multas no son consideradas disuasorias. Por lo tanto, estamos hablando de que ahora mismo tenemos un sistema sancionador en España que seguramente está cumpliendo lo que está diciendo el Tribunal Supremo, pero probablemente no tiene la capacidad disuasoria que nos gustaría que tuviera como autoridad de competencia. Por lo tanto, con esto decimos, ¿no? Que realmente es un tema mucho más complejo de lo que nos parece, que tiene unas implicaciones importantísimas y que evidentemente el tema de las sanciones es un elemento clave para la disuasión, pero que evidentemente no es el único, ¿no? Y yo creo que con esto, Miguel, podríamos entrar en las grandes conclusiones, que más o menos las hemos ido comentando a lo largo de toda la ponencia, ¿no? Pero yo creo, Miguel, si quieres acabar de puntualizar, empiezas tú con todas las conclusiones y yo, si es necesario, pues matizo alguna de ellas. Listo. Bueno, no, pues nosotros después de este barrido que hemos hecho en esta presentación, vemos que la nueva ley
de Colombia deja unos umbrales que podrían observarse como elevados en términos relativos, bastante elevados. O sea, da bastante manga ancha a la SIC para imponer multas. Hay que andarse con cuidado porque estas multas pueden ser o pueden afectar a la viabilidad económica de las sancionadas. Entonces, me imagino, sobre todo en casos en los que la multa máxima pueda ser hasta el 20% de los activos del patrimonio de la empresa, eso podría ser muy elevado y podría torpedear la viabilidad de la empresa. Entonces hay que andarse con cuidado porque al final, pues si nos cargamos competidores en el mercado, nos estamos cargando la competencia, ¿no? Y eso nunca es lo que busca una autoridad de competencia. Entonces es un arma, como vemos aquí, es un arma que se deberá manejar con mucha precaución. Un mecanismo que nosotros observamos como válido, como bueno, como aplicable para el caso colombiano es aplicar escalones de gravedad de la infracción, es decir, establecer qué infracciones son leves, graves o muy graves, ¿sí? De tal forma que se pueda graduar, las multas que imponga la SIC. Y nosotros proponemos a la SIC que con esta nueva norma emita o lo use como excusa para emitir unas guías de graduación de multas de competencia pues como ha hecho la CNMC o la Comisión Europea, ¿no? Pero que lo haga mejor, Miguel, que lo haga Sí, mejor, que no le pase como le ha no, pasado claro, que a la aprenda CNMC. de los errores, exacto. Exacto. No hay que reinventar la rueda tampoco y hay que saber Exacto. coger qué nos gusta de cada lado. Lo que sí, al menos en la Unión Europea, sí que vemos, por ejemplo, que es muy flexible, lo que venía diciendo yo antes, da bastante manga ancha a la autoridad, pero al mismo tiempo sí que le da una estructura, ¿sí? Y unos pasos a la hora de calcular la multa, que sí que le da mucha discrecionalidad al mismo tiempo, pero bueno, menos da una piedra, ¿no? Menos da una piedra. Bueno, otros factores que nosotros proponemos es, pues bueno, que la SIC pueda tener mayor poder de detección de conductas anticompetitivas, que tenga mayores recursos y también promover la indemnización de los daños económicos producidos por estas violaciones de derecho a la competencia, para que no solo sean las multas las que causen este desincentivo a quebrantar las normas de competencia, sino que haya otras vías que no sean simplemente las administrativas, ¿no? Nosotros vemos que las multas está bien que sean altas y que sean desincentivadoras, pero no todo tiene que ser multas. También entendemos que la SIC podría promover estos otros métodos de desincentivar estos quebrantamientos del derecho a la competencia. Y bueno, como decimos aquí, hay margen de mejora, como veíamos en aquella slide, hay margen de mejoras más allá de las multas, ¿sí? Vemos que el régimen desincentivador tiene otras variables, otras dimensiones que no son solamente las multas, ¿sí? Y bueno, ante este desasosiego que pueda causar estas nuevas multas que ahora tiene la SIC a su disposición, pues nosotros recomendamos ya al sector privado pues que refuerce sus sistemas internos de cumplimiento para asegurarse de que no va a quebrantar mucho compliance aquí. Mucho poner la venda antes que la herida, ¿sí? Y así disminuir las probabilidades de quebrantar el derecho a la competencia. Y esto sería un poco los silver linings que queríamos compartir con todos. Pues Ana y Miguel, muchísimas gracias por esa presentación tan interesante, tan completa, sobre todo por haber hecho
ese esfuerzo, digamos, comparado de coger la legislación colombiana y tratar un poco de mirarla a la luz tanto de las normas europeas como de la española. Ha sido una presentación excelente. Yo abro en este momento, ahí están recibiendo muchas felicitaciones en el chat. Yo abro en este momento el micrófono por si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta a los conferencistas. Y mientras aparece alguna persona, yo sí quisiera hacer una pregunta, Ana y Miguel. Digamos que estos sistemas de graduación de multas tienen, como ustedes decían al principio, un componente o un objetivo también disuasorio, ¿correcto? De buscar ser ejemplarizantes para otras empresas que no son las que están siendo objeto de la investigación, pero sin embargo que reciben un mensaje que las disciplina o por lo menos se cree que las disciplina en el mercado. Y en esa realidad mi pregunta es, si bien es cierto que las autoridades tienen unos criterios, ¿cierto? Adicionalmente tienen unas guías que buscan quizá objetivizar al máximo, ¿sí? Al máximo posible, por lo menos para la autoridad, la imposición de esas multas. ¿Qué tanto a la hora de la verdad hay un altísimo grado de subjetividad al momento de imponer una multa? En opinión de ustedes. Yo pienso... Dale, Ana. Miguel. No, tira, Miguel, tira. No, yo simplemente iba a decir que sí, o sea, realmente, por ejemplo, por el lado de la Comisión Europea, sí que tiene mucha discrecionalidad la Comisión Europea. Y lo que pasa es que la propia norma es la que permite que tenga esa discrecionalidad. Como hemos visto, hay unos porcentajes, ¿sí? De 0 a 30% que se aplica sobre las ventas del mercado afectado, pero luego se permite ampliar ese rango más allá. O sea, o sea, como se puede ver, la Comisión Europea ya en la propia norma, en el propio esquema que tiene, se permite muchas salidas por la tangente, ¿no? Y luego dentro de cada rango, por ejemplo, de ese porcentaje de gravedad del 0 al 30%, ahí sí que es una caja negra. O sea, ahí sí que la Comisión Europea pone la multa un poco a ver por dónde sopla el viento, ¿no? Pero otra vez volviendo a la europea, pues hay esa estadística, ¿no? Que aplicando esa normativa que tiene, el 90% de las multas no se toca, el monto no se toca. Entonces, pues al menos dentro del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, ese sistema está funcionando y está funcionando bien y lo están revisando los jueces y en su mayoría esos montos no se están modificando. Pero sí, o sea, hay que reconocer que igualmente siempre va a haber un grado de discrecionalidad. Por mucho que tú trates de objetivizar el sistema, siempre va a haber un grado de discrecionalidad. Lo que pasa es que si tú emites tu esquema de graduación de multas, sí que te da un poquito de paz mental y decirle al juez, mire, yo puse esta multa siguiendo estos lineamientos y siguiendo estos pasos y mire, tin, 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 y me salió estos euros, ¿sí? Yo creo que la SIC podría tomar esta senda y también simplemente pues para poder tener esa paz mental y poder justificar ante el juez, pues mire, yo publiqué estas guías, lo seguí y me salió esta multa así. Yo creo que más vale romperse la cabeza una vez con unas guías que en cada caso romperse la cabeza de nuevo en imponer multas. Eso es lo que quería decir yo. No sé, Ana, ¿tú querías complementar? No, yo lo que añadiría es que flexibilidad no siempre tiene por qué significar subjetividad. Es decir, flexibilidad no siempre significa subjetividad en este sentido y estoy totalmente de acuerdo. Al final, esa flexibilidad que te permite la norma la tienes que justificar. Y es importantísimo y, de hecho, cada vez más la autoridad de competencia,
la española, las autonómicas catalana, por ejemplo, etcétera, etcétera, justifican cada vez más, mejor y con más argumentos y con más datos, etcétera, etcétera, todo el tema de las sanciones, porque saben que ha sido, ¿no?, durante mucho tiempo un tema muy relevante, ¿no? Y fijaros toda la problemática que ha habido, ¿no?, en relación a este tema. También es verdad que el tema del beneficio ilícito también es un tema que se está empezando a pedir a las autoridades de competencia que empiecen a especificar un poco en sus resoluciones, ¿no? Incluso, ¿no?, se está hablando de si las propias autoridades de competencia tendrían que hacer una primera aproximación preliminar de daños e incluso identificar quiénes son los potenciales afectados por estas prácticas anticompetitivas, ¿no? Evidentemente, todas estas cosas yo creo que todavía no están trabajadas, pero acabaremos viendo una sección final de todas las resoluciones básicamente cuantitativa, ¿no? Es decir, justificación de la multa, el porqué de la multa con las fórmulas, el porqué de cuál es el cálculo del beneficio ilícito, cuál es el potencial daño, ¿no? Porque todo esto estamos viendo que en el tema de reclamaciones de daños en España tenemos un lío tremendo, ¿no? Es decir, estamos teniendo todo el tema del cártel de camiones, donde tenemos un montón de empresas de camiones que están reclamando a los fabricantes de camiones una cantidad determinada. Como os podéis imaginar, aquí ha habido mucho negocio para las empresas económicas que estamos haciendo informes periciales e incluso para abogados, etcétera, etcétera. Es decir, no nos podemos quejar, pero sinceramente es cero eficiente para el sistema judicial español en este sentido. Por lo tanto, igual que a veces no tiene por qué ser la CNMC, evidentemente, ¿no?, o la autoridad de competencia quien determine cuál es el daño, pero ostras, si nos ayudan un poco y al final un juez dice, mira, pues el daño va a ser de un 5% de sobreprecio y este es el que aplico en todo el caso de camiones, pues bueno, evidentemente esto daría ya para otra webinar, el tema de la reclamación de daños, pero no me alargo más en esto. Muchas gracias, muy interesante. Ese es un tema que siempre, la verdad, me ha inquietado mucho, pero sí que es cierto que cada vez hay una exigencia mayor a las autoridades de competencia de fundamentar con números, datos y no solamente con argumentos cualitativos el monto de sus sanciones. Y quizá también es un llamado un poquito a las cortes a que también sean exigentes en esa carga argumentativa que deben tener las autoridades, porque el hecho de que no estén revisando en algunas jurisdicciones los montos no necesariamente implica que están bien calculados. Puede ser una razón, pero quizá también la otra es que hay una exigencia más baja de parte de los jueces al momento de revisarlas, un principio más de no interferencia. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestros panelistas? Creo que no. Bueno, pues Sí, con claro, eso, todo. Ana y Miguel, les doy a nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia las gracias por esa presentación tan interesante y tan completa. Va a quedar en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Varias personas que no pudieron asistir ya me han preguntado si va a quedar, si va a quedar. Y nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos pronto en alguna otra mesa redonda para que nos compartan sus ideas sobre estos temas económicos. Muy bien. Bueno, Muchas gracias a todos. gracias. Gracias.